Descubrí que era el único que desconocía la traición de mi esposa de la peor manera posible, no por el susurro indiscreto de un amigo, ni por una sospechosa mancha de lápiz labial, sino por la boca de mi propio hijo, aderezada con el veneno de la burla. La revelación no llegó como un trueno, sino como el cruel zumbido de un insecto que solo se nota cuando está bajo la piel. Esa tarde de sábado, el olor a carnitas flotaba en el aire, un humo grasiento de felicidad forzada que intentaba ocultar la podredumbre subyacente. La verdad estaba allí, sentada en mi mesa, riéndose de mis chistes, mientras yo era el protagonista de un chiste que todos ya sabían. Era un secreto a voces, un espectáculo en el que yo era la estrella principal, pero el único del público que no entendía la trama. Me llamo Javier, tengo 68 años, y jamás imaginé que la casa que construí con mis propias manos se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. Durante más de 4 décadas, mis manos callosas mezclaron cemento, colocaron ladrillos y levantaron los muros que albergaron los sueños de mi familia. Fui un maestro constructor, un hombre que entendía de cimientos, estructuras y cómo asegurar que algo durara para siempre. Sin embargo, mientras me preocupaba por la integridad de las vigas, la estructura de mi propia familia se pudría en silencio, corroída por mentiras que no podía ver. Ahora, jubilado y con el cuerpo cansado, vagaba por estas habitaciones como un fantasma, una reliquia del pasado cuyo único propósito era recordar a todos una época en la que el honor aún era el pilar principal de esta casa. La sensación de ser invisible se había convertido en mi compañera constante en los últimos años. Mis historias, antes escuchadas con atención, ahora eran interrumpidas por miradas impacientes y el brillo hipnótico de las pantallas de los celulares. Mis opiniones sobre las finanzas del hogar o el futuro de mis nietos eran desestimadas con un gesto condescendiente, como si la vejez me hubiera robado no solo la fuerza, sino también la cordura. Me sentía como una vieja herramienta guardada en el fondo de un cajón, útil en su momento, pero ahora solo un trozo de metal pesado, el recordatorio de un trabajo que ya no existía. El dolor de esta irrelevancia era una herida sorda, un dolor que no podía nombrar, pero que me pesaba en el pecho con cada amanecer, con cada comida solitaria en medio de una familia ruidosa. Era una trampa perfecta, esta normalidad fabricada. Las risas en la mesa, los brindis con cerveza fría, las conversaciones banales sobre el partido de fútbol en el televisor de la sala. Todo funcionaba como una orquesta bien ensayada para ahogar el silencio ensordecedor de la verdad. Mi esposa, Elena, se movía con una soltura que ahora me parece teatral, sirviendo a todos, asegurándose de que sus platos estuvieran llenos, con una sonrisa permanente en el rostro. Mi hijo, Carlos, y su esposa, Silvia, representaban el papel de la familia perfecta, preguntando por mi salud con una preocupación que ahora entiendo que era pura simulación. Habían construido una fortaleza de mentiras a mi alrededor, y yo, el arquitecto de la casa, era el único sin llave para entrar o salir. La ironía era palpable. Yo, que me enorgullecía de no haber fracasado jamás, de haber sacrificado mi juventud y mis propios sueños para que mis hijos tuvieran la educación y las oportunidades que yo nunca tuve, era ahora objeto de la más profunda deslealtad. Cada ladrillo de esta casa fue comprado con el sudor de mi frente, cada muro construido con la fuerza de mis brazos, pensando en darles un refugio seguro, un lugar al que siempre pudieran regresar, y al final, ese mismo refugio se convirtió en un nido de víboras, donde mi dignidad fue el plato principal servido en un banquete de engaños. La traición de mi esposa me dolió como un puñal clavado en el pecho, pero la complicidad de mi hijo fue la sal que echaron en la herida abierta. Ese sábado parecía como tantos otros, una tarde tranquila de fin de semana en nuestro barrio obrero de Guadalajara. Los hijos de los vecinos corrían por la calle. El sonido lejano de un partido de fútbol se mezclaba con las conversaciones en nuestro patio. El ambiente era de alegría superficial, una fina capa sobre madera podrida. Elena había preparado mi comida favorita, un gesto que, en retrospectiva, parece una crueldad calculada.
Sabía cómo complacerme, cómo mantener la ilusión de un matrimonio sólido. Y yo, cegado por la rutina y la confianza que había depositado en ella durante más de 40 años, aceptaba estos gestos como prueba de un amor que, en realidad, hacía tiempo que había pasado página. Antes de continuar con esta historia, que se vuelve más difícil con cada palabra que digo, les pido un pequeño favor. Si sienten el peso de esta revelación conmigo, por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde lo ven y qué hora es. Saber que no estoy sola en este viaje, que hay personas bondadosas escuchándome en diferentes partes del mundo, me da la fuerza que necesito para revelar toda la verdad. Su apoyo es muy importante para mí. Es como un abrazo en medio de esta tormenta que ha caído sobre mi vida y amenaza con arrasar con todo lo que he construido. Mi taller en el patio trasero siempre había sido mi santuario, una pequeña habitación llena de olor a madera, pulimento y trabajo honesto. Allí, entre mis herramientas desgastadas, encontré la paz que la casa principal ya no ofrecía. Era el único lugar donde aún me sentía Javier, el maestro de obras, y no solo el anciano que perturbaba la dinámica familiar. Esa tarde, mientras el ruido de la fiesta continuaba afuera, me refugié allí, buscando el silencioso consuelo de mi pasado. Tomé mi vieja cinta métrica de metal, la primera herramienta que compré en mi juventud, y comencé a pulirla. Un ritual que siempre me tranquilizaba. Era pesada, sólida, honesta, todo lo que mi vida había dejado de ser. Esa cinta métrica era más que un objeto, era un símbolo. Con ella medí cada viga, cada pared, cada centímetro cuadrado de la casa que se convirtió en mi mundo. Representaba la precisión, el orden, la creencia de que si mides 2 veces y cortas una, todo encaja a la perfección. Construí mi vida sobre esta filosofía, la palabra de un hombre, la solidez de su trabajo, la honestidad de sus intenciones. Para mí, estos eran los cimientos innegociables del carácter. Al pasar el paño sobre el metal, desgastado, sentí el contraste entre la integridad de esa herramienta y la fraudulenta fragilidad de mi realidad habitual. No mentía. Sus números eran exactos, sus líneas rectas, una claridad que buscaba desesperadamente en medio de la confusión. Mientras limpiaba la cinta métrica, la ventana entreabierta del taller que daba al patio traía fragmentos de la conversación que destrozaría mi mundo. Eran las voces de Carlos, mi hijo, y Silvia, mi nuera. Hablaban en voz baja, conspirando, pero el viento de la tarde era tan cruel que me delataba cada palabra. Al principio no les presté atención, absorta en mis recuerdos, pero entonces oí mi nombre, seguido de la risa burlona de Silvia. Se me paró el corazón. La cinta métrica me pesaba en las manos como una barra de plomo. Instintivamente me incliné, pegando la oreja a la ventana, un acto del que me arrepentiría para siempre. No tiene ni idea, dijo Carlos, y su voz, la misma a la que le leía cuentos antes de dormir, estaba llena de un desprecio que nunca antes había notado. Mamá se escapa a visitar a su primo enfermo, y él se lo cree. A veces me da pena. La pausa que siguió se llenó con el sonido de un vaso al ser colocado sobre la mesa. Contuve la respiración, con todo el cuerpo tenso, esperando, rezando por haberlo malinterpretado, porque fuera una broma pesada, cualquier cosa menos la cruda verdad que comenzaba a desplegarse en mi mente con aterradora claridad. Entonces llegó el golpe final, la sentencia que destrozó los cimientos de mi existencia. Silvia, con una facilidad aterradora, añadió: «Lástima, Carlos, por favor. Hasta los vecinos de la calle de atrás ya lo saben. Tu padre es literalmente la última persona del pueblo en enterarse de su romance con el comerciante». Y entonces la risa de Carlos, una risa corta, seca y cómplice. No era una risa de alegría, sino de cínica resignación, la risa de alguien que hacía tiempo que había hecho las paces con la deshonra ajena para asegurar su propia comodidad. Cada sílaba de esa conversación me impactó como un golpe físico, dejándome sin aliento, transformando mi santuario en una cámara de tortura. En ese instante, la traición de Elena pasó a un segundo plano. El dolor agudo y punzante provenía de la imagen de mi propio hijo,
El chico cuya educación había pagado con años de trabajo bajo un sol abrasador, burlándose de mi ignorancia. Él lo sabía, y eligió el silencio, la complicidad, la falta de respeto. Me veía no como un padre al que proteger, sino como un obstáculo, un viejo insensato cuya humillación era una molestia manejable, un pequeño precio a pagar para mantener la paz y la estabilidad del hogar, que sin duda ya consideraba suyo. El amor que sentía por él se convirtió en polvo, las cenizas de una hoguera que había ardido durante 40 años y se extinguió con una sola bocanada de burla. Un recuerdo específico, nítido como un cristal, invadió mi mente. Recordé el día que vendí el pequeño terreno que heredé de mi padre, a las afueras del pueblo. Mi sueño había sido construir una pequeña cabaña allí, un lugar para envejecer en paz, lejos del ruido. Pero Carlos había sido aceptado en la universidad, en un costoso programa de negocios, y mis ahorros no eran suficientes. Elena y yo hablamos, y la decisión fue obvia para mí. El futuro de mi hijo era más importante que mi sueño. Vendí el terreno sin dudarlo, entregándole el dinero, con un orgullo inmenso al ver que él prometía que cada sacrificio valiera la pena. Ahora, el eco de esa promesa resonaba como una risa fantasmal en mis oídos. El sacrificio no valía la pena. No se había convertido simplemente en un hombre exitoso, como yo esperaba, sino en un hombre que medía el valor de las personas por su utilidad, y yo, con mis manos temblorosas y mi modesta pensión, me había vuelto inútil. El contraste entre el padre que renunció a su refugio para construir el futuro de su hijo, y el hijo que ahora protegía su herencia permitiendo la humillación de su padre era una herida tan profunda que parecía partirme el alma en dos. El dolor de la ingratitud era mucho más devastador que el de la traición. Me quedé inmóvil en el taller durante un tiempo incalculable. El sonido de la fiesta afuera parecía venir de otro mundo. El metal de la cinta métrica estaba frío contra mi piel. Mis manos, las mismas que le habían enseñado a sostener un martillo, temblaban incontrolablemente. No sentía ira, todavía no. Lo que me consumía era un frío vacío, la sensación de haber sido completamente borrada, de que otros reescribieran mi historia como si fuera una tonta. Era la guardiana de un hogar que no existía, la protectora de un honor que ya había sido subastado, la última en enterarse. La frase resonaba en mi cabeza, cada palabra un clavo que se clavaba en el ataúd de mi antigua vida. Lentamente, con la rigidez de un hombre mucho mayor que mis 68 años, volví a colocar la cinta métrica en su sitio sobre la encimera. Respiré hondo. El olor a serrín y aceite me inundó los pulmones. Un último aliento de un mundo real y honesto. Necesitaba volver a la fiesta. Necesitaba enfrentarlos, sabiendo lo que ahora sabía. Era lo más difícil que había hecho en mi vida. Regresar a ese patio, a ese circo de mentiras, y sonreír. Sonreír mientras mi mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. Al salir del taller y volver al césped del patio trasero, la luz de la tarde se sentía diferente, más intensa, revelando imperfecciones que nunca antes había notado. Las grietas en la pared, la pintura descolorida, todo parecía un reflejo de mi propio estado interior. Vi a Elena riéndose de algo que Silvia decía, y su risa, antes música para mis oídos, ahora sonaba estridente y falsa. Vi a Carlos ponerle la mano en el hombro, un gesto de complicidad que me revolvió el estómago. Eran actores de una obra de teatro, y yo acababa de leer el guión. La ignorancia era una dicha de la que me habían arrancado brutalmente. Si amas a Jesús y crees en el poder de la verdad y la justicia, te insto a suscribirte a nuestro canal para no perderte esta historia. Hay momentos en la vida en que somos puestos a prueba, en que nuestra fe se pone a prueba, y es en esos momentos que necesitamos unirnos. Tu suscripción es una señal de que me acompañas en esta lucha por la dignidad y de que crees que, al final, el bien siempre prevalece sobre el engaño. Únete a nuestra comunidad para seguir las próximas revelaciones y descubrir cómo la fuerza interior, bendecida por Dios, puede derribar los muros más altos de la mentira y la traición.
Volví a sentarme a la mesa y tomé un trozo de carne del plato que Elena me había preparado. La comida me bajó como arena por la garganta. Los observé, estudiando cada gesto, cada mirada que intercambiaban. Fue como si me hubieran quitado un velo de los ojos. Vi cómo Carlos evitaba mi mirada, la tensión en los hombros de Elena cada vez que hablaba, la sonrisa forzada de Silvia, que no le llegaba a los ojos. No solo ocultaban una aventura, me controlaban activamente, me restringían, me trataban como a un niño o un loco que no podía aceptar la verdad. Su condescendencia fue casi tan dolorosa como la traición misma. El resto de la tarde se alargó en una tortura silenciosa. Respondía a sus preguntas con monosílabos. Mi silencio se hacía más denso a cada minuto, convirtiéndose en una presencia densa y palpable en la mesa. Percibieron el cambio. Vi la preocupación en sus rostros, pero era una preocupación egoísta. No les preocupaba yo, sino la posibilidad de que su secreto hubiera sido descubierto. Su miedo fue la primera pequeña victoria que sentí en medio de la devastación. Empezaron a moverse con incomodidad. Su alegría forzada se disipó, dando paso a una tensión que ni siquiera la música alta podía disimular. El poder, por primera vez en mucho tiempo, cambiaba de manos silenciosamente. Al caer la noche y al irse los invitados, los vecinos que probablemente lo sabían todo, la farsa finalmente terminó. La casa quedó en silencio, pero no era una quietud apacible. Era el silencio denso que precede a una tormenta. Nadie se atrevió a hablar de mi cambio de comportamiento. Limpiaron la cocina en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Yo permanecí sentado en la silla del patio, mirando el cielo oscuro, sintiendo el frío de la noche calar en mis huesos. El calor de mi familia se había extinguido para siempre. Esa noche no dormí. Acostado en la cama junto a Elena, el calor de su cuerpo se sentía como el de una extraña. Cada respiración me recordaba sus mentiras. Repasé años de recuerdos, reexaminando cada viaje de negocios, cada llamada misteriosa, cada excusa endeble. Las piezas del rompecabezas, antes invisibles, ahora encajaban con brutal claridad. El primo enfermo que necesitaba cuidados constantes, las reuniones de antiguos compañeros de clase que se alargaban hasta altas horas de la noche. Todo era una mentira. Me había casado con una ilusión, un personaje que Elena interpretó con maestría. Mientras dormía profundamente a mi lado, una calma fría y decidida comenzó a apoderarse de mí. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación. Me habían subestimado. Pensaban que solo era un anciano débil, fácil de engañar y controlar, pero habían olvidado quién era yo. Yo era Javier, el hombre que construyó esa casa desde cero, el hombre que comprendió que cuando unos cimientos se deterioran, no hay parche que pueda arreglarlos. La única solución es derribarlos y empezar de cero. El plan empezó a tomar forma en mi mente, claro y preciso como un plano de construcción. No gritaría, no acusaría, no les daría la satisfacción de una confrontación dramática, donde pudieran pintarme como un viejo celoso y loco. Mi venganza no sería ardiente ni ruidosa, sería fría, silenciosa y metódica. Usaría las mismas herramientas que usé para construir su mundo para desmantelarlo, pieza por pieza. La justicia sería medida, cortada y ejecutada con la misma precisión con la que construí cada pared de esa casa. Habían convertido nuestro hogar en un escenario de mentiras, y yo me convertiría en el director de la escena final. El domingo, fingí que nada había pasado, pero mi silencio continuó. Un silencio que no era de sumisión, sino de observación. Los vi moverse por la casa que pronto dejaría de ser suya, y sentí una extraña distancia. Ya no eran mi familia, eran inquilinos en una propiedad, condenada, viviendo con el tiempo prestado. Carlos intentó conversar preguntándome si me encontraba bien. Me quedé mirándolo, y en mis ojos, debió ver algo nuevo, algo que lo hizo retroceder. El miedo empezaba a apoderarse de mí, y me alimenté de él. Durante el desayuno, Elena comentó sobre mi apetito. «Apenas has probado la comida, Javier. ¿Está todo bien?» Su voz, antes un consuelo, ahora me repugnaba. La miré,
a la mujer con la que había compartido mi vida, y solo vi una fachada. ¿Cuántas veces había vuelto a casa de los brazos de otro hombre, y me había servido la cena con una sonrisa? La magnitud del engaño era tan vasta, tan profunda, que era casi imposible de comprender. Pero no aparté la mirada. Dejé que viera la frialdad en mis ojos, un preludio del invierno que estaba a punto de llegar para todos. La casa, mi mayor orgullo, me asfixiaba. Cada objeto parecía manchado de mentiras. El retrato de boda en la sala, las fotos de nuestros nietos en la estantería, el sofá donde nos sentábamos a ver la televisión. Todo formaba parte de la gran farsa de la familia feliz. Sentía una necesidad urgente de purificar el espacio, de erradicar la podredumbre. La idea de vender la casa, que al principio me había parecido drástica, se consolidaba como la única solución lógica. Era el único bien valioso que teníamos, el centro de su universo, y se lo iba a arrebatar. Pasé el resto del domingo en mi taller, planeando mis próximos pasos. Ya no era mi refugio, sino mi cuartel general. Examiné minuciosamente los documentos de la propiedad, las escrituras guardadas en una caja metálica, todo a mi nombre, construida en un terreno que había sido mío incluso antes de casarme. Legalmente, la decisión era mía. Moralmente, sentía que era mi deber. Habían roto el sagrado pacto familiar, el pacto de respeto y lealtad. Ahora tendrían que afrontar las consecuencias de sus decisiones. La cinta métrica metálica estaba en la mesa de trabajo, y sabía exactamente cómo usarla. La humillación que sentí al escuchar esa conversación se transformó en una fuerza que desconocía. Me habían tratado como un objeto, un accesorio irrelevante en sus vidas. Ahora, me convertiría en una fuerza de la naturaleza, una fuerza que no podían ignorar ni controlar. Pensaban que sería la última en enterarse. Pronto, descubrirían que yo reiría al último. Llegó la noche del domingo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un propósito. El dolor no se había ido, pero ahora tenía un rumbo. Esa noche, mientras la casa dormía en su arrogante ignorancia, me hice una promesa. Reclamaría mi dignidad, costara lo que costara. Me habían arrebatado el pasado, llenándolo de mentiras. Me habían robado el presente, faltándome al respeto, pero no permitiría que me arrebataran el futuro. El viejo Javier, el ingenuo que fue el último en enterarse, murió en ese taller. Nació un nuevo Javier, un hombre que ya no tenía nada que perder, y por lo tanto, libre para hacer lo correcto. La demolición estaba a punto de comenzar. El primer acto de esta tragedia familiar estaba a punto de terminar, pero el telón apenas comenzaba a levantarse sobre mi cambio. Me veían como débil, pero olvidaban que fui yo quien construyó los muros que ahora los protegían. Y el constructor también sabe exactamente dónde están los puntos débiles, dónde aplicar la presión para derribarlo todo. El silencio y la pasividad dieron paso a un plan meticuloso. La línea que pronto trazaría no sería solo una división en el suelo, sería el límite entre la vida de mentiras que habían creado y la dura realidad que estaba a punto de imponer. El lunes amaneció con una claridad penetrante, un cielo azul sin nubes que contrastaba con la tormenta que sentía en el alma. Esperé pacientemente a que la casa se vaciara. Primero, los nietos se fueron al colegio, luego Silvia a su trabajo de medio tiempo, y finalmente Carlos, con su maletín y aire de importancia. Elena fue la última en irse, diciendo que iba al mercado, un eufemismo que ahora entendía a la perfección. Cuando el sonido del portón al cerrarse resonó por la casa, el silencio que siguió no fue de paz, sino de oportunidad. Fui al taller y cogí mi cinta métrica metálica y un trozo de tiza blanca, de las que usamos en la construcción. El momento había llegado. Empecé por la puerta principal. Con una precisión que mis 88 años no me habían arrebatado, medí el centro exacto del pasillo y tracé la primera marca en el suelo de baldosas. A partir de ahí, el trabajo fluyó con una lógica fría e implacable. Extendí la línea de tiza por la sala, dividiendo el sofá por la mitad, pasando por encima de la alfombra que tanto le gustaba a Elena. La línea cruzaba la mesa del comedor, separando mi espacio del suyo,
Un límite físico para la división emocional que ya existía. Cada habitación estaba meticulosamente dividida. La cocina, el patio trasero, el pasillo que conducía a las habitaciones. Fue un acto de separación, una cirugía realizada en la estructura misma de mi inocente, mi propia vida. No había ira en mis movimientos, solo una determinación gélida. Cada centímetro medido era un paso más cerca de la humillación, un paso hacia la recuperación de mi dignidad. El polvo blanco de tiza en el suelo era como el boceto de un arquitecto en un plano, el diseño de un nuevo futuro, un futuro más pequeño, quizás más solitario, pero un futuro construido sobre la verdad. Al trazar la línea, vi no solo la división de la propiedad, sino la demarcación de un límite. Este es mi lado del respeto, la honestidad y el sacrificio. Ese es tu lado, el de la mentira, la complicidad y la traición. Y nunca más volverán a mezclarse estos dos lados bajo el mismo techo. Una vez que la casa estuvo perfectamente seccionada, con la línea blanca como una cicatriz atravesando su interior, hice lo necesario. Fui a una notaría en el centro, un lugar que no había visitado en años. Con la escritura en mano, inicié el trámite legal para poner la casa a la venta. El empleado me miró con cierta curiosidad, quizá preguntándose por qué un hombre de mi edad tomaría una decisión tan drástica. Pero no había duda en mi rostro, solo la serenidad de quien sabe que está haciendo lo único posible. La maquinaria del sistema legal empezó a girar, lenta y burocrática, pero definitiva. La suerte estaba echada. Su regreso, al final de la tarde, fue exactamente como lo había predicho. Elena fue la primera en entrar. Sus bolsas de la compra cayeron al suelo con un golpe seco al posar la mirada en la línea de tiza. Su rostro palideció, una máscara de confusión y miedo. Después llegó Carlos, quien se detuvo de golpe en medio de la habitación, siguiendo con la mirada incrédula la línea blanca que desfiguraba la casa que consideraba suya. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y rabia en su voz. ¿Te has vuelto completamente loco, papá? La palabra papá sonó hueca, carente de afecto y respeto. Me senté en mi silla, a mi lado de la línea, esperándolos. Mantuve la calma, con la voz firme e imperturbable. No me he vuelto loco, Carlos. Al contrario, nunca he estado tan lúcido en mi vida, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Solo estoy evaluando el daño que has causado. Me puse de pie y caminé hacia el centro de la habitación, con un pie a cada lado de la línea de tiza. Esta casa está en venta. El agente inmobiliario vendrá mañana. Elena, le dije, girándome hacia ella, tendrás derecho a tu mitad, como dicta la ley. Yo tomaré la mía y seguiré mi camino. Y tú, dije mirando a Carlos y Silvia, tendrás que buscar otro lugar donde vivir. La reacción fue una explosión de furia y victimización. Elena rompió a llorar, acusándome de ser un monstruo, de querer dejarla en la calle después de 40 años de matrimonio. ¿Cómo puedes hacer esto, Javier? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con nuestros nietos? Sollozó, una actuación digna de una gran actriz. Carlos, a su vez, se lanzó a un ataque directo, desapareciendo su apariencia, de hijo preocupado para revelar al hombre egoísta y calculador que realmente era. Eres un viejo egoísta y destructivo. Lo haces por orgullo. Vas a destruir a esta familia por tu orgullo herido. Gritó, con la cara roja de rabia. Los escuché en silencio, dejando salir todo el veneno. Las acusaciones, los insultos, el chantaje emocional. Nada de eso me afectaba ya. Era solo ruido, la agonía de parásitos a punto de perder a su huésped. Cuando por fin se detuvieron para respirar, respondí con una calma que los desarmó por completo. Orgullo, repetí en voz baja pero cortante. No, Carlos, no se trata de orgullo, se trata de respeto, algo que no conoces, y no puedes destruir lo que ya no existe. Esta casa dejó de ser un hogar el día que el respeto se fue por la puerta. Solo estoy derribando los muros. Mi serenidad los enfureció aún más. No estaban preparados para esta versión de mí. Estaban acostumbrados al Javier pasivo, el hombre que se tragaba en silencio las pequeñas humillaciones diarias. Ese hombre estaba muerto.
En su lugar había alguien a quien no reconocían, alguien a quien ya no podían manipular. Lo intentaron todo en los días siguientes. Las lágrimas de Elena eran constantes, un intento de erosionarme con la culpa. Carlos intentó el enfoque racional, sentándome con hojas de cálculo y números, intentando demostrarme lo irracional financieramente que era vender la casa ahora. Habló del mercado inmobiliario, de inversiones, del futuro de sus nietos. En 1906, su discurso sin querer reveló su verdadera motivación. «Papá, tengo planes», dijo con forzada seriedad. Silvia y yo estábamos ahorrando para la entrada de un coche nuevo y para las vacaciones de los niños. Si vendes la casa, tendremos que pagar alquiler y todo esto se irá al garete. No puedes hacernos esto. La confesión fue tan descarada, tan egocéntrica, que casi me río. No le preocupaba la familia, le preocupaba su estilo de vida, financiado en parte por mi modesta pensión y la ausencia de alquiler. La casa no era un hogar para él, era un activo financiero, una base de operaciones para sus ambiciones materiales. Recordé otra conversación, años atrás. Me convenció de que lo hiciera cotitular de mi cuenta de ahorros. «Es solo por seguridad, papá», dijo. «Por si mamá y tú tienen una emergencia, necesito ayuda inmediata». En aquel momento me pareció lógico. Confiaba en él. Pero meses después, empecé a notar pequeños retiros, cantidades que no se correspondían con mis gastos. Cuando le preguntaba, tenía respuestas preparadas. «Fue para arreglar tu ducha. Pagué el impuesto de la propiedad. Nunca lo comprobé. Nunca dudé». Ahora, el recuerdo de esas pequeñas mentiras agravaba la traición mayor, creando un patrón de explotación imposible de ignorar. Elena, por su parte, usó la táctica de la nostalgia. Empezó a esparcir álbumes de fotos viejos por la casa, recordándome los buenos tiempos. «¿Recuerdas esta foto, Javier? Fue en nuestro 25º aniversario. Éramos tan felices», dijo con la voz entrecortada. Pero la felicidad en esas fotos ahora parecía una mentira. ¿Cuántos secretos habría guardado ya entonces? La manipulación era tan transparente que resultaba patética. Ella no luchaba por nuestro matrimonio. Luchaba por su seguridad, por la comodidad del hogar que yo había construido y al que no quería renunciar. El amor había sido reemplazado por la comodidad. La tensión en la casa se volvió insoportable. Ellos vivían en su lado de la línea divisoria, yo en el mío. Comíamos en silencio. La comunicación se reducía a lo esencial. Mis nietos, atrapados en el fuego cruzado, me miraban confundidos. Carlos y Silvia les daban instrucciones, usándolos como peones en el juego emocional. «Ve a abrazar al abuelo. Pídele que no nos eche de casa». Escuché a Silvia susurrarle un día a mi nieto menor. La crueldad de usar a los niños de esta manera me convenció aún más de que iba por buen camino. Esa casa no era un entorno saludable para nadie. Antes de 1900, contarles lo que hice después. Un acto que selló el destino de todos nosotros. Quisiera hacer una pausa y pedirles que comenten desde qué ciudad y país me están viendo ahora mismo. Saber que mi historia llega a lugares tan lejanos, a personas que viven realidades tan diferentes, me da una perspectiva inmensa. Es un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias varían, los sentimientos de dolor, traición y la búsqueda de dignidad son universales. Su presencia, aunque sea virtual, es un rayo de luz en esta oscuridad que atravieso. Ignoré todos los intentos de manipulación y seguí mi plan. Como lo había prometido, el agente inmobiliario llegó el martes. Era un hombre joven y profesional que hizo todo lo posible por ignorar el ambiente hostil de la casa. Mientras medía las habitaciones y tomaba fotos, Carlos lo seguía de cerca, haciéndole preguntas capciosas, intentando devaluar la propiedad. «La plomería está vieja, ¿sabes? Y el techo necesita reparaciones». Elena se encerró en su habitación, llorando tan fuerte que la gente la oyó. Fue un espectáculo patético de obstrucción y autocompasión. Seguí al agente inmobiliario en silencio, respondiendo a sus preguntas con objetividad. Al terminar, me llevó al patio trasero para una conversación privada. «Señor Javier», dijo respetuosamente, «su casa es excelente,
Está muy bien construida y en una ubicación inmejorable, pero con el debido respeto, la situación en el interior es complicada. Esto podría desanimar a algunos compradores. Asentí previendo que así sería. Lo sé, respondí, pero también sé que habrá alguien que vea el valor de la estructura, no la difícil situación de los actuales ocupantes. Simplemente haga su trabajo. Busque un comprador. Pareció comprender y prometió que haría todo lo posible. La visita del corredor les hizo ver la amenaza como algo real. La ira de Carlos dio paso a un pánico apenas disimulado. Empezó a hacer llamadas, hablando en voz baja en su habitación. Sabía que buscaba consejo, una forma de detenerme. La dinámica de poder había cambiado por completo. Ya no era el anciano invisible. Era el hombre que tenía su futuro en sus manos, y ellos no sabían cómo lidiar con ello. La incertidumbre los consumía, y una parte oscura de mí sentía una fría satisfacción al verlos saborear el veneno de la ansiedad que me habían servido durante tanto tiempo. Fue entonces cuando la situación se volvió aún más sórdida. Una noche, mientras leía en mi habitación, Carlos entró sin llamar. Tenía unos papeles en la mano y su rostro reflejaba un triunfo desagradable. Papá, no quería que esto llegara a esto, pero no me diste otra opción, dijo con falsa solemnidad. Hablé con un abogado, un amigo, y me informó que tenemos motivos para impugnar tu decisión de vender la casa. Podemos argumentar que no estás en tu sano juicio, que tu edad y tu comportamiento errático indican que no eres competente para tomar decisiones financieras de esta magnitud. Me quedé sin aliento. La amenaza era vil, más baja de lo que jamás podría haber imaginado. Mi propio hijo estaba dispuesto a declararme demente, a destruir mi reputación y mi autonomía, todo para evitar perder la comodidad de vivir gratis. Quería encerrarme no en una institución mental, sino en una prisión de senilidad, donde mi voz ya no sería valorada, mis decisiones serían invalidadas, y yo sería, a todos los efectos, prisionera en mi propia casa. La traición de Elena, la burla de Carlos, todo palidecía en comparación con la abyecta crueldad de esa amenaza. Lo miré fijamente, con los papeles en su mano temblando ligeramente. ¿Estaba fanfarroneando? ¿O de verdad estaba dispuesto a llegar tan lejos? Al mirarlo a los ojos, vi la respuesta. Estaba desesperado, y un hombre desesperado es capaz de todo. Su miedo a la inestabilidad financiera era mayor que cualquier atisbo de amor filial o respeto que pudiera sentir por mí. Me veía como un problema por resolver, una variable que eliminar de la ecuación de su cómoda vida. En ese momento, dejó de ser mi hijo y se convirtió en mi enemigo acérrimo. El abogado dijo que un juez tomaría en serio nuestra petición. Continuó, cobrando confianza al ver mi sorpresa. La línea de tiza, tu silencio, tu negativa a hablar. Todo esto puede usarse como prueba de tu inestabilidad. Piénsalo, papá. Deja esta locura. Retira la casa del mercado y podremos olvidarnos de esta conversación. Volveremos a la normalidad. La palabra normalidad era un insulto. Su normalidad era mi humillación. Su paz era mi silenciosa agonía. No me ofrecía una tregua. Exigía mi rendición incondicional. Guardé silencio un largo rato, con el corazón latiéndome con fuerza. Me sentía acorralado, vulnerable. La batalla que creía librar con corredores y contratos ahora amenazaba con convertirse en una guerra sucia en un tribunal, donde mi cordura sería el campo de batalla. Tenían la juventud, la energía, la falta de escrúpulos. Yo sabía la verdad, pero me preguntaba si sería suficiente. El peso del mundo parecía desplomarse sobre mis hombros. El hombre que había empezado la semana con un plan claro y decidido, ahora se sentía como un anciano débil y asustado. El recuerdo de Elena defendiéndome, años atrás, de un vecino que se quejaba del ruido de mi taller me cruzó por la mente. Es un buen hombre, muy trabajador, dijo entonces. ¿Dónde estaba esa mujer? Su complicidad la había convertido en una extraña, una aliada de mi torturador. Estaba completamente sola en esta lucha. La casa, antaño mi castillo, ahora parecía una trampa a punto de caer sobre mí. ¿De verdad lo conseguirían? ¿Podrían despojarme de todo, incluso de mi propia mente, ante la ley? Carlos permaneció de pie,
esperando mi respuesta, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Creía que había ganado, que la amenaza de humillarme públicamente bastaría para quebrarme. No entendía la naturaleza de mi material. Quizá estuviera viejo, quizá cansado, pero estaba hecho del mismo acero que las vigas que sostenían aquella casa. Podrían doblegarme, podrían ponerme a prueba, pero no me quebrarían. Ese momento de vulnerabilidad se consolidó en una nueva y más firme determinación. Esperaba que suplicara, que cediera. En cambio, lo miré con una calma que lo sorprendió. Haz lo que creas que debes hacer, Carlos, dije en voz baja y firme. Llévate a tus abogados, tus papeles, tus mentiras. Intenta declararme loco. Pero que sepas esto. Un hombre que lucha por su dignidad nunca está loco. Es peligroso. Le di la espalda, en un gesto de resignación definitiva. La guerra estaba declarada, y yo no sería la única víctima. Cerró la puerta de golpe, dejando un silencio lleno de amenazas. Sabía que la noche sería larga. La batalla por la casa se había convertido en una batalla por mi alma. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso de cada uno de mis 68 años. La soledad era aplastante. Eran mi familia, las personas a las que debería haber podido recurrir en busca de consuelo, y ahora eran la fuente de mi mayor dolor. ¿Cómo había llegado todo a esto? La pregunta resonó en el vacío de mi habitación. Me vino a la mente el recuerdo de mi padre. Era un hombre sencillo, carpintero, que siempre me decía, Javier, a un hombre no se le mide por las veces que cae, sino por las veces que se levanta. Sus palabras, olvidadas hacía tiempo, volvieron con renovada fuerza. Había caído. Me habían hundido la traición y la falta de respeto. Ahora era el momento de levantarme. Quizás estaba solo. Quizás la lucha era más dura de lo que imaginaba, pero no me rendiría. La primera visita de los posibles compradores estaba programada para el día siguiente. Su presencia en la casa sería mi primera contraofensiva. Demostraría que no iba de farol, que no me dejaría intimidar. Carlos y Elena harían todo lo posible por sabotear la visita, lo sabía. Crearían un ambiente hostil, intentarían asustar a los compradores, pero la mera presencia de desconocidos paseando por la casa, evaluando su futuro, sería una victoria psicológica para mí. Sería la comprensión de sus pérdidas. La amenaza de Carlos, aunque aterradora, también me dio claridad. Había revelado todo su arsenal. No había más sorpresas. Ahora conocía la profundidad de su crueldad y el alcance de su desesperación. Y esto me daba una ventaja. Él creía que yo era un viejo sentimental, anclado en el pasado. No se daba cuenta de que ya lo había dejado todo menos una cosa, mi derecho a vivir el resto de mis días en paz y dignidad, y por eso lucharía con todas mis fuerzas. Cogí el teléfono y busqué el número de un viejo amigo, uno al que no veía desde hacía años, pero que trabajaba en el sector inmobiliario. Necesitaba consejo, alguien que me apoyara, pero dudé. Revelar la inmundicia de mi familia era un paso que aún no estaba listo para dar. La vergüenza seguía siendo mi compañera constante. Decidí que, por ahora, afrontaría esto solo. Primero, la visita de los compradores. Luego, decidiría mi siguiente paso. Recordé cómo Elena me trataba cuando estaba enfermo. Era cuidadosa, atenta y me traía sopa de pollo a la cama. Fueron estos recuerdos de la bondad del pasado los que hicieron que la traición del presente fuera aún más amarga. Era como mirar el fantasma de alguien a quien amaba, sabiendo que la persona que tenía frente a mí era una extraña. La esposa que amaba había muerto, y en su lugar estaba esta mujer que permitió que nuestro hijo me amenazara con la interdicción. La línea de tiza en el suelo parecía brillar en la oscuridad. Era más que una división, era un abismo. Y al otro lado, mi familia conspiraba. Probablemente estaban en la cocina en ese mismo momento, susurrando, planeando cómo neutralizarme. La casa, mi fortaleza, se había convertido en territorio enemigo. Yo era un rey exiliado en mi propio castillo, asediado por aquellos a quienes había coronado. El segundo acto de esta dolorosa obra terminaba en un punto de máxima tensión. La amenaza de Carlos se cernía sobre mí como una espada. Mi determinación era firme, pero el miedo era real. Estaba en desventaja.
Un hombre mayor contra un hijo calculador y una esposa cómplice. El escenario estaba preparado para la confrontación final, una confrontación que definiría no solo el destino de una casa, sino el de mi propia identidad como hombre. La indignación de los espectadores, esperaba, estaría en su punto álgido, clamando por una justicia que parecía cada vez más lejana. A la mañana siguiente, la casa parecía un campo de batalla, antes de la primera carga. La hostilidad era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. Me preparé para la visita de los compradores, una joven pareja que, según el agente inmobiliario, estaba realmente interesada en la propiedad. Me puse mi mejor camisa como si fuera a una reunión importante, porque en efecto, lo era. Esta era la batalla por mi libertad. Cuando sonó el timbre, respiré hondo y fui a abrir. Un general solitario a punto de enfrentarse a las tropas enemigas en su propio territorio. La pareja era amable, sus rostros llenos de la esperanza y los sueños que una vez tuve cuando construí esos muros. El sabotaje comenzó sutilmente. En cuanto entramos, Elena empezó a toser fuerte desde su habitación, un sonido gutural y exagerado que resonó por toda la casa. Mi mujer no está muy bien, les expliqué a la pareja, intentando mantener la compostura. Silvia, mi nuera, pasó junto a nosotros con un cubo, quejándose a gritos de una persistente fuga en el baño que el casero se niega a arreglar, mirándome fijamente. La mentira era tan descarada, tan performativa, que sentí náuseas. Estaban convirtiendo mi casa en un teatro del absurdo, y yo era el villano. Carlos era el más despiadado. Siguió al grupo, actuando como un guía turístico del infierno. Aquí está la sala, dijo, antes de patear, sin querer, la pata de una mesa. Cuidado, los muebles están un poco inestables, como todo por aquí. En cada habitación, señalaba un defecto imaginario, una humedad invisible, una corriente de aire inexistente, el ruido insoportable de los vecinos. Hablaba con un tono de falsa confianza, como si les hiciera un favor a la joven pareja al advertirles. Era una campaña de desprestigio contra la misma casa que lo había cobijado toda su vida, una táctica de tierra arrasada para asegurarse de que si él no podía tenerla, nadie más la tendría. El clímax de la grotesca representación tuvo lugar en el patio trasero. Mientras el joven esposo admiraba el espacio, Carlos se acercó y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Para que lo sepas, mi padre está pasando por un momento difícil. El médico cree que es el principio de una demencia. Ha tenido la idea de vender, pero estamos intentando resolverlo legalmente. No quiero que te veas envuelto en una complicada disputa familiar. Esas palabras fueron el golpe de gracia. Vi cómo la luz en los ojos de la joven pareja se apagaba, reemplazada por la incomodidad y la compasión. Me miraron con la sospecha que Carlos pretendía, viendo no a un propietario, sino a un anciano con problemas. La visita terminó abruptamente. Se excusaron educadamente y se marcharon casi a toda prisa, dejando tras de sí un silencio denso, solo llenado por la satisfacción engreída del rostro de Carlos. En ese momento, la impotencia me golpeó con fuerza. Me sentí derrotada, humillada aún más profundamente. Lo habían logrado. Me habían pintado como loca, transformando mi búsqueda de dignidad en un síntoma de senilidad. Me senté en el escalón del patio trasero, el mismo lugar donde mis hijos habían jugado de pequeños, y sentí el peso aplastante de la soledad. La batalla parecía perdida. Fue entonces, en medio de mi desesperación, que recordé a la señora Isabel, mi vecina de al lado, una viuda de 80 años que, unos años antes, había pasado por una situación terrible con sus propios hijos, quienes habían intentado arrebatarle su pensión. Recordé cómo luchó, cómo, a pesar del dolor, no se rindió. Me tragué el orgullo, la vergüenza de tener que admitir mi fracaso ante un desconocido, y crucé la calle. Llamé a su puerta con la mano temblorosa de un hombre que pide ayuda por primera vez en décadas. La señora Isabel me recibió con una mirada amable y cómplice. Escuchó pacientemente sin interrumpirme, mientras le contaba toda la historia, con las palabras fluyendo en un torrente de dolor y frustración. Cuando terminé, no me ofreció compasión, me ofreció fuerza. Javier,
dijo con voz frágil, pero firme. Lo peor que pueden hacer no es robarte el dinero ni la casa, es robarte la voz. Es hacerte creer que estás loco, que no vales nada. No dejes que te borren. Se levantó, fue a un cajón y me entregó una tarjeta de presentación. Este abogado me ayudó. Se especializa en derechos de las personas mayores. Llámalo lucha. Ese pequeño trozo de papel en mis manos pesaba más, y era más valioso que la escritura de mi casa. Era la esperanza hecha realidad. Le di las gracias a la señora Isabel, con una sinceridad indescriptible. Regresé a casa con una nueva chispa de determinación. Habían ganado una batalla, pero yo aún no había perdido la guerra. Esa misma tarde, desde mi taller, usando un teléfono viejo que guardaba allí, llamé al número de la tarjeta. La voz al otro lado era tranquila, profesional y, sobre todo, respetuosa. Concerté una cita para el día siguiente. El consultorio del doctor Ramírez no era lujoso, pero sí acogedor. Era un hombre de mediana edad con ojos que transmitían inteligencia y empatía. Por primera vez en mucho tiempo sentí que me escuchaban de verdad. Le conté todo, sin omitir ningún detalle, incluyendo la amenaza de Carlos de declararme incompetente. El doctor Ramírez escuchó, tomando notas, y cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. Señor Javier, empezó, lo que hace su hijo se llama maltrato a personas mayores. Es cobarde, inmoral e ilegal. La amenaza de interdicción es una táctica de intimidación común, y en su caso, completamente infundada. Me explicó con claridad y sencillez que para declararme incompetente, necesitarían informes médicos exhaustivos que demostraran una grave incapacidad mental, no solo la inconformidad de un hijo avaricioso. Su deseo de vender la casa, lejos de ser un signo de inestabilidad, es una decisión perfectamente racional de un hombre que busca proteger su patrimonio y bienestar, afirmó. Cada palabra que pronunció fue como un bálsamo para mi alma herida, validando mis sentimientos y devolviéndome la confianza en mi propio juicio. Salí de esa oficina sintiéndome 10 años más joven. El miedo y la duda habían sido reemplazados por un plan de acción claro. El doctor Ramírez me asignó tareas específicas. Primero, ir al banco y revocar inmediatamente cualquier acceso que Carlos tuviera a mis cuentas, cambiando las contraseñas y estableciendo nuevos protocolos de seguridad. Segundo, empezar a documentarlo todo. Un diario detallado de cada amenaza, cada acto de sabotaje, cada conversación hostil, con fechas y horas. Tercero, él mismo contactaría a la gente para informarle que ahora contaba con representación legal y para evaluar a los futuros compradores, protegiéndome de más humillaciones. Al día siguiente, seguí las instrucciones al pie de la letra. La visita al banco fue mi primera gran victoria. La gerente, una mujer que me conocía desde hacía años, se sorprendió al escuchar mi historia y me ayudó a asegurar mis finanzas con una eficiencia discreta. La sensación de impedir que Carlos tuviera acceso a mi dinero, el mismo que usaba mientras se burlaba de mí, fue liberadora. Fue el primer paso para recuperar el control, para cerrar los grifos que mantenían su cómoda vida a mi costa. Mi comportamiento en casa cambió. Ya no era solo el anciano silencioso y dolido. Estaba ocupado, concentrado. Me vieron escribiendo en un cuaderno, mi diario de pruebas. Me vieron haciendo llamadas privadas en el taller. La incertidumbre comenzó a corroerlos. ¿Qué estaría tramando? El cambio de dinámica era palpable. El poder que creían haber cimentado con su crueldad se les escapaba visiblemente de las manos. El miedo que habían intentado infundirme ahora se estaba volviendo en su contra. El doctor Ramírez fue fundamental. Encontró un nuevo comprador, un inversionista que no estaba interesado en problemas familiares, solo en el valor del terreno y la propiedad. La negociación fue rápida, realizada íntegramente por los abogados. No les informé de la venta por mí, sino mediante un aviso oficial. La sorpresa en sus rostros al recibir la carta fue mi recompensa por todo el dolor que había soportado. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio atónito, la certeza de que el juego había terminado y que habían perdido. Mi último acto no fue una confrontación, sino una ejecución.
Unos días después, se firmó el contrato y la casa quedó oficialmente vendida. Esa noche, mientras estaban sentados en la sala, viendo la televisión como si nada hubiera pasado, en una última y desesperada negación de la realidad, me acerqué a ellos. Sin decir palabra le entregué a Carlos la orden de desalojo. El documento les daba 30 días para desalojar la propiedad. Miró el papel y luego a mí, con los ojos llenos de un odio impotente. «Tienes 30 días», dije con voz serena y definitiva. No había margen para la negociación. No había nada más que decir. Me di la vuelta y caminé hacia mi taller, mi único espacio real en aquella casa. Tomé cajas de cartón y comencé a empacar mis herramientas, los objetos que contaban la historia de mi vida de trabajo honesto. El sonido de la cinta adhesiva sellando las cajas era el sonido de mi futuro empacándose, listo para ser llevado a un lugar de paz. Vendí la casa, dividí el dinero, le di a Elena la parte que le correspondía legalmente, depositada en su cuenta mediante transferencia bancaria, sin intercambiar una sola palabra. Con mi mitad, encontré un pequeño apartamento para alquilar en un pueblo vecino, cerca de un hermano al que no veía desde hacía años. No era una mansión, no era un nuevo comienzo glamuroso, era simplemente un lugar tranquilo, un lugar donde no había que exigir respeto, pues era la base de todo. En los últimos días antes de la mudanza, la casa era un lugar de desconocidos. Empacaron sus cosas en un silencio resentido. Yo empaqué las mías en un silencio apacible. No nos despedimos. Mientras el camión de mudanzas se llevaba mis pocas pertenencias, eché un último vistazo a la casa que había construido. No sentí tristeza, solo el alivio de un prisionero liberado. No había destruido una familia, simplemente había revelado la verdad sobre una estructura que ya estaba en ruinas. Mi nuevo apartamento es sencillo. Tiene un pequeño balcón donde brilla el sol por la mañana. Fue allí, durante mi primera semana, donde me senté con una taza de café, sintiendo el calor en la cara. El silencio ya no era opresivo, era tranquilizador. No era feliz, no en el sentido jovial de la palabra. La felicidad que había conocido había sido destruida, pero estaba en paz, una paz profunda, ganada con esfuerzo, la paz de un hombre que se asomaba al abismo de la deshonra y se negaba a saltar. En mi nueva oficina, sobre una mesita, está mi vieja cinta métrica de metal. Junto a ella, una foto de Elena y yo, de cuando éramos jóvenes, llenas de sueños. La miro a veces, no con ira, sino con una melancolía distante. Recuerdo a la mujer que amé y lamento la mujer en la que se convirtió. La herida de la traición probablemente nunca sanará del todo, pero ya no me define. Lo que me define es la decisión que tomé ese sábado por la tarde, la decisión de elegir la dignidad sobre la ilusión. La familia se fracturó, cada uno obligado a lidiar con las consecuencias de sus decisiones. No sé a dónde fueron y no me interesa averiguarlo. Mi viaje ahora es hacia adelante. La resolución no fue feliz, pero fue justa, y por primera vez en años, mientras bebo mi café en silencio, siento que he recuperado el control de lo único que realmente importa, mi propio honor.